¿Se oye bien en internet? ¿Me lo podéis confirmar? ¿Que se oye bien todo? Bueno, pues vamos a empezar. Si os parece, ya minutos de cortesía, ya comenzamos. Además hay ya bastante gente en la web, con lo cual, bueno, pues minimizo. Está todo correcto, sonido y tal. Vale. Pues empezamos. Pues nada, primero, buenas tardes a todos. Agradeceros vuestra presencia aquí. Mi nombre es José Luis Valenciano y soy arquitecto y formo parte del Departamento Técnico de Hispalit como asesor técnico. Y pues como ya sabéis, y por el título ya sabéis a qué venimos, habéis apuntado a la ponencia que vamos a hablar de cubierta inclinada y vamos además a explicaros nuevas formas de ejecutar la cubierta inclinada. No tanto la tradicional, sino formas alternativas de colocar estas cubiertas inclinadas, como vamos a ver durante toda la conferencia. Me vais a permitir, a ver si arranca esto ahora. Me vais a permitir una brevísima presentación de qué es Hispalit. Hispalit es la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, que agrupa a más de 100 fabricantes del sector cerámico. Cuando hablo del sector cerámico hablo de todos los productos cerámicos usados en la construcción, desde adoquines, ladrillos, calavista para revestir, tejas, bovedillas cerámicas, etcétera, ¿no? La calavista, no sé si lo he dicho, bueno, en fin, todo tipo de productos cerámicos usados en la construcción. Y bueno, pues trata de defender todos los intereses de los diferentes fabricantes que forman esta asociación, y la mejor forma que creemos de hacerlo es pues ayudar a difundir sistemas constructivos, y como por ejemplo esto que nos trae aquí, que es la cubierta seca, cubierta ventilada. Y otras actividades, ¿no?, en otros ámbitos. Os digo que engloba muchas secciones y una de ellas es la sección de teja. Y bueno, pues eso es lo que hacemos, intentar ayudar y aportar valor a los productos que fabrican los fabricantes asociados a Hispalit. La cubierta como elemento clave del edificio. Bueno, como un poco como introducción a esta charla, estamos aquí casi en familia, pero muy agradable, pues vamos a un poco a hacer alguna reflexión, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta de, cuando hablamos de cubierta, ¿no? Se nos viene casi al imaginario, ¿no? Enseguida, pues el propio refranero español, ¿no? Es decir, hablamos de esto de no tirarnos piedras contra nuestro tejado, o no empezar la casa por el tejado. O sea, ya sin querer muchas veces usamos esta nomenclatura pues para referirnos a la cubierta, ¿no? El tejado. Y ya, si alguien está pensando en tejado, se imagina una cubierta inclinada, de la teja que sea, pero una cubierta inclinada, o incluso un juego de construcción. Cualquier niño coge un juego de piececitas y se hace su casita, y no lo va a coronar con un paralelepípedo, lo va a coronar probablemente con una pieza con forma de cuña y probablemente roja, porque soy imaginario, pues imagino la teja y dice, yo la teja roja. Bueno, luego veremos que no solo hay tejas rojas, que hay tejas de muchos colores, muchos materiales, y no solo que también está muy bien la teja curva roja, sino que también hay otras tipologías de teja, plana, en fin, ya lo veremos luego con otros colores y otros materiales. Pero bueno, digamos que pensamos en cubierta inclinada y enseguida pues se nos viene a la cabeza esa imagen, ¿no? Bueno, la cubierta la definía Javier Carvajal, fantástico arquitecto, fallecido ya hace unos años. La definía como la quinta fachada. Y es verdad, la fachada, cuando hablamos de un edificio y pensamos en un edificio, pensamos en sus fachadas como los paramentos verticales. Bueno, generalmente suelen ser verticales, alguna vez no lo son, pero generalmente suelen ser paramentos verticales exteriores que configuran ese perímetro del edificio, ¿no? Pero realmente la cubierta también es un elemento, es una fachada, es un elemento que forma fachada, y en muchos casos es el que le puede dar incluso mayor carácter y puede definir mejor la volumetría de ese edificio, ¿no? Por lo tanto, pues hay que tratarla como el resto de las fachadas del edificio, ¿no? Es decir, tienen las mismas exigencias, ¿no? Como tiene que cumplir exigencias de funcionalidad, diseño, durabilidad, mantenimiento, sostenibilidad, comportamiento térmico y acústico. Y bueno, pues la cubierta inclinada, pues en cuanto a esas premisas de funcionalidad, pues qué decir, soporta cualquier clima en diseño, pues luego lo veremos, ¿no? Luego vamos a entrar en detalle esto, pero se adapta a cualquier forma. Durabilidad, pues bueno, pues qué decir de la durabilidad de un elemento como la arcilla, ¿no? Mantenimiento, pues como luego también veremos, pues mínimo. Sostenibilidad, pues es un material, además de otras virtudes, reciclable, y otras muchas virtudes que luego veremos, ¿no? Y en comportamiento térmico y acústico, pues tiene en ambos casos un comportamiento excelente.
Bueno, la cubierta en sí misma, aparte de otras connotaciones que podamos hablar de ella, es un elemento de protección, ¿no? Incluso la propia cubierta de algo tan sencillo, ¿no? Como puede ser la cosecha, que la propia forma inclinada sirve para protegerse a sí mismo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acabamos de empezar hace un minuto. Como decía, la propia forma sirve para autoprotegerse, ¿no? Es decir, algo tan sencillo como la cosecha, pues bueno, se apila de una forma de que, tal que el agua resbala gracias a la inclinación de esa cubierta, entre comillas, ¿no? O la forma de apilar los bloques de alpaca, ¿no? La propia forma inclinada protege unos bloques encima de otro, hacen que los que están abajo, por solape, vayan protegiéndose, cosa que no pasaría con este bloque de la derecha. Permitidme la broma de lo de cubista. Bueno, al final es un poco una analogía, ¿no? Una metáfora de lo que podría ser una cubierta inclinada frente a una azotea o una cubierta plana, ¿no? No es que la cubierta plana no funcione, puede funcionar, de hecho funciona porque si no, no se ejecutarían. Sería absurdo que yo ahora dijera, yo sería mentira, sería falso, y sería absurdo decir que las cubiertas planas no se pueden hacer o que no funcionan o que no son impermeables. Claro que lo son. Otra cosa es que digamos que te estás generando un problema que luego tienes que resolver. Estamos de acuerdo todos en que si tú, la forma te ayuda, pues estás yendo a favor. Si tú haces digamos, una forma de recoger el agua que va contra la gravedad, luego tendrás que crearte dentro de esa azotea pues una serie de paños de aguas que recojan el agua a través de los sumideros y que lo conduzcan hacia un sistema de evacuación X, ¿no? Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Luego hablaremos un poco más también de ello. Bueno, aquí ya hay alguien dentro, no sé si se ve muy bien en la foto, se ve mejor en la pantalla, pero aquí hay una niña, aparece aquí metida dentro. Bueno, esto es lo que es el típico empedrado que se fabrican los pastores para protegerse en las noches cuando llueven chuzos de punta, ¿no? Cuando caen chuzos de punta, pues se meten ahí dentro y se protegen del frío y del viento y de la lluvia. Y bueno, pues la propia forma, otra vez, ¿no? Como elemento en sí mismo ya, pues que define el volumen, la protección, en fin, una serie de piedras apiladas encima de unas de otras y van solapando de tal manera que el agua resbala y protege al individuo que se mete ahí dentro. Y bueno, pues vamos avanzando y vamos pensando que, bueno, pues hay una cubierta, aquí ya no es toda la cubierta, hay una cubierta y una planta. Dos elementos que tienen que casar. Hay una geometría en la planta, en este caso es una geometría de planta circular y una cubierta, por lo tanto, que tiene que ser pues, con un cuerpo cónico. Al final hay una planta y una cubierta que tienen que ir ajustándose. Antes comentaba, ¿no? De que en qué medida incluso la propia cubierta puede definir la volumetría, puede ser la fachada más importante de este edificio, ¿no? O sea, yo si tuviera que recordar este edificio, esto es un dibujo de un edificio de principio del siglo XX, esto parece que es en Escocia, creo que es. Bueno, pues aquí si tuviera que recordar, o sea, si yo veo esta imagen y tuviera que recordar dentro de unos meses o años este edificio, se me viene a la mente la cubierta antes que cualquier fachada, ¿no? Por lo que decía antes, ¿no? La quinta fachada, la cubierta como quinta fachada, ¿no? Los maestros de obra ya de hace muchos, de decenas y cientos de años atrás, ya incluso pues ellos mismos las cubiertas pensaban como mejor elemento protector contra las grandes nevadas, en zonas de montaña con grandes nevadas, pues este tipo de cubiertas, incluso solo con cobijas, como mejor forma de evacuar más rápidamente, lo más rápido posible, esa nieve, ¿no? Ese agua en forma de nieve. Como no, protegiendo el patrimonio, ¿no? Es decir, que cantidad de edificios que tenemos en nuestro país, afortunadamente, ¿no? Porque tenemos un gran legado cultural, pues que hay que proteger y hay que poner en valor, ¿no? Y bueno, en este caso, pues San Pedro de Murcia, pues una iglesia con planta de cruz latina, estilo neoclásico, pues una bóveda de 8 lados. Bueno, pues al final esa cubierta se ha rehabilitado y digamos que el sector cerámico de la Teja ha puesto a disposición de este edificio todos los elementos para poder llevar a cabo esa rehabilitación, ¿no? Todos los encuentros habidos y por haber en este edificio pues se han resuelto con elementos cerámicos, ¿no? Con elementos de teja cerámica. Incluso con diferentes texturas, colores. Otro ejemplo de patrimonio, ¿no? A proteger. En este caso la Universidad Pontificia de Comillas, en Cantabria. De proyectos preciosos, hasta ahí este verano en vacaciones, aprovecho para decir. Animo a que todos la conozcáis. Cantabria y Comillas en concreto. Otro ejemplo, podemos poner muchos ejemplos de protección del patrimonio, ¿no? Diferentes texturas, colores, formas, piezas especiales, en fin.
En este caso, pues el Mercado San Antonio, edificio finales del siglo XIX, arquitectura del hierro, pues, en fin, en este caso, pues teja alicantina en toda su variedad de matices, de colores, de texturas, de vitrificada, en fin, piezas especiales en cumbrera, en las piezas de borde. Otro ejemplo de patrimonio de un edificio, en este caso el mercado de la Plaza de Abastos en La Coruña. En este caso no es tan importante la diferencia cromática y de formas de la teja, sino la propia cubierta inclinada en sí, es lo que define la volumetría y define esta imagen tan potente, ¿no?, de todas esas cubiertas, todas estas naves con cubiertas a dos aguas. Este es un edificio muy bonito en Oropesa, este es un premio de Hispalit, a dos viviendas unifamiliares, donde tan solo con el ladrillo que conforman los muros del edificio, el ladrillo antiguo, en unos casos se dejó como estaba, en otros casos se blanqueó. El ladrillo cara vista nuevo colocado en el patio y en la fachada y una cubierta, una sencilla cubierta de teja, en este caso teja curva, pues define perfectamente este edificio. No hace falta más. O la sinceridad de este conjunto, donde, bueno, pues un bloque, en este caso, pues un edificio rehabilitado, donde la piedra convive perfectamente con la cubierta inclinada cerámica. En fin, son ejemplos, ya os digo, desde edificios más antiguos y más históricos hasta edificios más modernos, ¿no? En este caso, pues, como antes decía, hay una planta y una cubierta y tienen que adaptarse, tienen que casar. Bueno, pues cualquier geometría, por compleja que sea, puede adaptarse, o mejor dicho, cualquier cubierta puede adaptarse a cualquier geometría, por compleja que ésta sea, ¿no? Al final no es más que un tema de geometría descriptiva y de definir encuentros. Plano inclinado, en este caso, vamos jugando con diferentes planos inclinados y va configurando pues una rica volumetría. En este caso, pues dos planos inclinados y un tercer plano vertical de la fachada que dan esta potencia al conjunto. Incluso jugando con diedros maclados, el diedro de la cubierta y el diedro de la fachada, jugando incluso con tonalidades en la propia cerámica, tanto de la fachada como de la teja. ¿Por qué no se puede pensar y concebir edificios en los que convivan las cubiertas planas con las cubiertas inclinadas? Pues también hay muchísimos casos en los que conviven perfectamente en cuerpos más, digamos, cúbicos o paralelepípedos con planos inclinados, ¿no? Conviven también, pues como la arcilla con arcilla, ¿no? Como en este caso la teja con ladrillo, pues igual que conviven igual de bien que pueden convivir estos volúmenes cúbicos con estos planos inclinados. O incluso la teja puede usarse como parte de la fachada, ¿no? En casos, todos habremos visto seguramente edificios en los que cuando llueve horizontalmente, pues la propia teja sirve como elemento de protección de fachada, ¿no? En este caso era una necesidad, esto es una rehabilitación y, bueno, pues se conservó ese aspecto, digamos que además le da un cierto encanto a este edificio, ¿no? Bueno, aquí fue razón de necesidad, aquí no tanto, aquí pues otro caso en el que la cubierta se convierte en fachada. Aquí ya es más una expresión artística o estética del autor, del arquitecto, más que una necesidad, ¿no? Aquí parece como quiere diferenciar el volumen de la cubierta respecto a la horizontalidad del plano que tiene debajo, ¿no? De las viviendas que están, de la planta baja de esas viviendas. Otro caso en el que la cubierta se convierte en fachada. En fin, diferentes diseños de edificios ya más contemporáneos, vamos avanzando y hemos ido barriendo desde edificios más antiguos, ¿no? Más digamos, tradicionales, más de patrimonio, a edificios más modernos. Luego veremos más fotos de todas maneras. Incluso la importancia de la convivencia con la tecnología, es decir, las nuevas tecnologías, por ejemplo, los paneles solares, ya sean fotovoltaicos o sean de captación de agua solar, de energía solar térmica, pues hay que pensar cómo se integra eso en las cubiertas, ¿no? Y bueno, pues el mercado da soluciones, este es un ejemplo. Hay muchos, luego hablaremos también un poco de esa integración de los paneles de captación solar en las cubiertas. Fantástico ejemplo de arquitectura de vivienda unifamiliar, en este caso, usando cubierta inclinada. Esta es la casa Huarte, es de José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, que son dos maestros de la arquitectura contemporánea del siglo XX en España. Y bueno, de hecho esta vivienda es un fantástico ejemplo de cómo resolver con planos inclinados y con patios y con diferentes niveles un programa de vivienda unifamiliar. Además es una casa que ha influido en muchas generaciones de arquitectos posteriores y, por supuesto, pues un montón de veces publicada en publicaciones de todo tipo, estudiada en las escuelas de arquitectura, en fin. Es desde luego un buen ejemplo de cómo resolver una vivienda unifamiliar con cubierta inclinada. En este caso, pues una cubierta de teja plana alicantina, ¿no?
Bueno, pues hecho esta introducción, un poco pues no quiere más que llamar la atención sobre los que nos estáis atendiendo aquí, tanto presencialmente como en internet, pues un poco una llamada de atención, ¿no? Para decir, oye, que la cubierta inclinada como elemento arquitectónico es, es tiene tanto valor como cualquier otra cubierta, es decir, no hay que despreciarla por el hecho de que sea inclinada, no hay que tacharla de antigua o de desfasada, ni mucho menos, ¿no? Es decir, hay edificios contemporáneos y luego al final también veremos durante la ponencia y al final veremos también fotos y ejemplos de edificios perfectamente contemporáneos y además arquitectos, algunos conocidos, otros no tanto, pero que son estupendos ejemplos de cómo proyectar y construir grandes edificios con cubierta inclinada. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la teja, ¿no? Como elemento de cobertura. Esto es, seguramente muchos ya lo conoceréis, pero bueno, no está nunca de más explicarlo y a lo mejor aportamos cosas que no sepáis. Teja curva, digamos que esta es la que a cualquier niño se le vendría a la cabeza, ¿no? Pero bueno, ahí está y luego sigue siendo muy útil y luego un elemento a tener en cuenta para un multitud de edificios, ¿eh? Y no, insisto, no tienen por qué ser edificios tradicionales en sus diferentes texturas, colores, con engobados, sin engobados, diferentes tamaños. Bueno, pues ahí tenéis un tipo de teja, ¿eh? Lo que decía, este edificio luego pues es perfectamente contemporáneo, teja curva, ¿de acuerdo? Y un plano inclinado, un volumen, digamos, una horizontalidad bien marcada, elementos como la arcilla, el vidrio y el revoco blanco, y para usted de contar, y la luz. Eso es todo lo que tiene este edificio, una sencillez estupenda y un proyecto fantástico. Y con cubierta inclinada de teja curva, insisto, por cierto, que no hay que encasillarla en un tipo de edificio ni mucho menos. Otro ejemplo de cubierta inclinada con teja curva. Luego más adelante hay una foto de una bodega en Francia de Foster, Sir Norman Foster, también usando teja curva. Ahí está. Es como el tótem, ¿no? Uno de los tótem de la arquitectura contemporánea mundial. Más ejemplos de un paño de teja curva. En este caso, pues con estos engobados que simulan un poco la teja envejecida. Ya sabéis que se ha puesto muy de moda ahora, últimamente cada vez más el tema de usar la teja reciclada por aquello de darle un carácter antiguo al edificio, darle un poco de encanto, ¿no? Y de esa pátina del tiempo. Y bueno, claro, está bien, pero que tengamos en cuenta que usar esas tejas requiere que luego tienes que garantizar una impermeabilización por debajo porque nadie te va a poder admitir eso como elemento de cobertura impermeable. Ya sabéis que para empezar, para poder utilizar cualquier producto de la construcción, tiene que tener marcado C, con lo cual si ya usas una cubierta, una teja reciclada que se fabricó hace ni se sabe cuántos años, pues tendrás que fabricarte una impermeabilización inferior por debajo de ese plano, que será meramente decorativo, ¿no? Bueno, pues se puede solucionar, se puede buscar alternativas con tejas que se fabrican con todos los parabienes y todos los ensayos y todos los marcados CEs y sus buenos comportamientos a diferentes prestaciones mecánicas y ser tejas actuales y que simulen ese envejecimiento natural. Teja mixta, que ya sabéis que se combina, mientras que en la teja curva está la cobija de la canal, pues en la mixta pues vamos uniendo una cobija y una canal, que esa parte que hace de canal puede ser plana, puede ser curva, pero al final digamos que tienes esos dos componentes que vas maclando unas con otras. Lo mismo, diferentes texturas, colores, etcétera. Ejemplos de teja mixta. Voy pasando los ejemplos. Aquí pues comentamos lo mismo, ¿no? Es decir, texturas, colores, son diapositivas muy visuales, pero que queremos enmarcar eso, ¿no? Que ahí no tenemos solo que ceñirnos a la teja de color barro cocido, sino que hay multitud de opciones. La teja plana marsellesa o alicantina, esa teja que tiene encaje tanto en transversal como longitudinal, y bueno, pues también muy utilizada, y de hecho antes hemos visto el ejemplo este que decía antes de la casa Huarte, pues con este tipo de teja, ¿no? Aquí veis cómo una cubierta entera suelta con este tipo de teja, cómo va colocada una teja contrapeada con la otra, es decir, siempre debemos colocarlas contrapeadas para garantizar el mejor funcionamiento de la evacuación de las aguas. Otro ejemplo, ¿no? Lo mismo. En este caso es la sencillez de un plano inclinado y la rotundidad, ¿no? A la vez, ¿no? Nada más y nada menos que una cubierta inclinada. En este caso, pues es un edificio
a mi entender, muy bonito, ¿no? Con un plano limpio y luego pues un cerramiento de vidrio y poco más. Otro tipo de teja, la teja plana con encaje. En este caso, bueno, pues si se quiere buscar unas líneas más rectas y se prefiere una teja plana, pues tenemos la opción de, antes la que hemos enseñado, la alicantina o marsellesa, o una todavía más plana aún. Lo mismo, multitud de colores. Es verdad que hay muchos arquitectos que prefieren los colores oscuros, pues de luego tienen para aburrir, pero también hay colores más pálidos. Diferentes ejemplos de teja plana con encaje. En este caso, incluso en una cubierta inclinada, pero además con directriz curva. Aquí en este caso la propia cubierta se hace fachada. Desde luego, pues no se podría decir que esos son edificios con aspecto tradicional o rancio, o sosos o con poca, no sé, imaginación. Ahí está también el talento del arquitecto que proyecta, ¿no? Luego no echemos la culpa a las tejas, sino a lo mejor que los arquitectos no saben utilizarlas. Permitidme yo soy arquitecto, por lo tanto, me doy por aludido también. Otro ejemplo de teja cerámica plana con encaje. En este caso, pues ha querido darle a todo el conjunto la misma textura, como si fuera una piel que se va plegando. Y igual es un plano de cubierta que se convierte en un plano de fachada y una volumetría, en fin. Ya os digo que eso a gusto del arquitecto, del proyectista. Y bueno, pues la teja en sí, pues pensamos todos en la teja, ya sea curva, mixta, plana o alicantina, pensamos en la teja, digamos, en el elemento, digamos, más común, pero luego también hay una serie de piezas especiales que definen encuentros especiales, ya sea el encuentro de cumbrera, el encuentro del alero, de las limaollas, de las limatesas, cómo se remata una cumbrera, qué pasa cuando una cubierta es inclinada a 2 aguas, a 3 aguas, en fin, qué piezas hay que ir colocando. En todo ese tipo de piezas pues existen, están, los fabricantes las tienen en sus catálogos y bueno, pues desde luego hay de todo tipo de soluciones para diferentes encuentros, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues se quiere mostrar cómo es el remate de esta teja de borde, ¿no? Una teja plana con encaje y cómo aquí remata en el borde con esta pieza, que va perfectamente, casa perfectamente con las que arrancan en cada fila y remata con la fachada lateral. Y bueno, pues por supuesto lo que antes comentaba, ¿no? El marcado CE, ¿no? Antes comentaba eso, que para usar una teja en un edificio, como cualquier otro producto que se use en la construcción, tiene que tener un marcado CE. Y el marcado CE no es otra cosa que una definición, en primer lugar, del elemento que está uno colocando en su edificio, ¿no? De cuáles son sus medidas, sus dimensiones, su longitud, su anchura, su alabeo, con sus tolerancias, ¿no? Y luego, bueno, pues una serie de propiedades físicas, ¿no? Su resistencia a flexión, o la resistencia a la helada o la permeabilidad, bueno, pues una serie de datos que tienen que estar plasmados porque previamente se han ensayado conforme a unas normas UNE, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que le da al proyectista y al constructor que compra esa pieza, ese elemento y lo coloca, pues le da la garantía de lo que está comprando, ¿no? Esto pues a veces es una obviedad, pero a veces conviene recordarlo, ¿no? Que muchas veces nos damos cuenta de que se colocan en los edificios elementos y materiales que no tienen ningún marcado CE y por lo tanto pues su comportamiento pues es desconocido. A veces no tiene mayor trascendencia y otras veces pues son los que definen la estabilidad, yo que sé, por ejemplo de una fachada, ¿no? Cuando uno coge un fleje y lo coloca en la fachada, pues ese fleje que se la compra el cerrajero de la esquina debería tener algo que me dijera cómo se comporta, qué resistencia tiene, en fin, si es acero inoxidable, si no, bueno, pues lo mismo, una teja, un adoquín, un ladrillo, todo tiene que tener su marco 12, ¿no? Y luego, si queréis información añadida a la que aquí simplemente hemos mostrado a título de flashes, ¿no? Y muy por encima, pues en la página de Hispalit, ahí tenéis el icono de Tejas, pincháis y os redirecciona a esta página, que también podéis acceder directamente a ella por tejacerámica.com y ahí tenéis información de los fabricantes según zonas de España y pincháis y ya pues de ahí os deriva a la web de cada fabricante en cuestión, donde ya pues tiene todos sus catálogos, información de los productos, en fin, todo lo que tienen ellos colgados allí. Normativa, claro, como elemento que conforma el edificio, ¿no? Como esa quinta fachada que decíamos que es, pues tiene que cumplir una normativa. En este caso, el código técnico. ¿Qué parte del código técnico? Bueno, pues todos los documentos básicos que son de aplicación. Tiene que tener
una cubierta, ¿no? Una cubierta como, en este caso la teja no tiene función estructural, pero sí la cubierta. Entonces, bueno, pues la cubierta tiene que tener su comprobación a seguridad estructural, tiene que cumplir el DBSI, es decir, comprobación en caso de incendios, salubridad, protección contra el ruido y ahorro de energía. Son todos los documentos básicos que les son de aplicación. No vamos a entrar ni mucho menos de lleno en esto, en esta charla. No vamos a, tranquilos, que no os voy a dar una perorata sobre el cumplimiento del código técnico para cubiertas. Simplemente comentaros que seguramente ya lo conoceréis. Hispalit sacó el catálogo de soluciones cerámicas para el cumplimiento del código técnico de la edificación. Y en él se recogen, entre otros, todos los elementos constructivos que configuran un edificio. Y entre otros elementos, como no, el elemento cubierta, ¿no? Y dentro de las cubiertas, pues están recogidas todas las cubiertas inclinadas, todas las tipologías existentes de cubiertas inclinadas. Y en este caso, bueno, pues aquí veis, vienen detalladas con sus diferentes posiciones de la lámina impermeable, la barrera de vapor, el aislamiento térmico, si tiene o no ventilación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues cada una de ellas es una tipología diferente, ¿no? Ya os digo, pues depende del tipo de cubierta elegida. Y eso nos sirve para luego poder comprobar en nuestro proyecto si cumplimos los diferentes requisitos a los diferentes documentos básicos. Por ejemplo, hay unas tablas como esta, muchísimas tablas como estas, donde en función de la cubierta que yo he proyectado o que quiero proyectar en mi comprobación, digo, vamos a ver, la cubierta QB09UFA de canto, tanto. Bueno, pues me relaciona los parámetros de la transmitancia límite y la resistencia térmica del aislamiento, la resistencia térmica del aislamiento. Del aislamiento térmico que se coloca. En este caso, este de aquí. Entonces, si quiero conseguir una un límite determinada máxima, pues ¿cuál es el RAT, perdón, del aislamiento térmico que tengo que colocar? En función, ya os digo, de la cubierta elegida. Estas tablas hay una para cada tipo de tipología de cubierta. Y también tenemos otra normativa, que no es el código técnico, que es la norma UNE 136020, donde, entre otras cosas, pues te define o te detalla disposiciones constructivas de cómo se deben resolver los encuentros. En este caso, pues aparece, luego ya ahora hablaré de ello, ¿no? Un peine valero, aquí está sugiriendo la microventilación, de la que ahora también hablaré. En fin, te hace una serie de disposiciones constructivas a tener en cuenta a la hora de proyectar y construir ese tipo de cubiertas. Y también te da... te orienta y te dice en función de la situación a la que esté expuesta la cubierta, bien sea protegida, situación normal o expuesta, y en función del tipo de teja, en este caso, por ejemplo, esta tabla es con teja plana o alicantina, pues te dice en función de la longitud del faldón cuál es la pendiente que debemos tener. Ya os digo, no es lo mismo si está en una situación más expuesta o menos expuesta. Bueno, pues eso la norma UNE te lo dice y, bueno, pues es fácilmente de interpretar. Bien, vamos ahora a entrar un poco más de lleno en lo que es el sistema de cubierta, cubierta ventilada, en cubierta seca o cubierta ventilada. Bueno, esta diapositiva, como esta ponencia la damos en universidades, claro, a veces los alumnos no saben de qué les hablas, no saben de lo que es una lima haya, una lima tesa o una hastial o una cumbrera. Bueno, pues conviene también eso, educar y que lo vean y que lo entiendan. Pero bueno, ya creo que aquí todos sabemos lo que es un faldón, una lima olla, un vértice, etcétera. Bueno, si atendemos a una cosa, si clasificamos las cubiertas desde el punto de vista de su fijación al soporte y de si tiene una ventilación, pues diferenciaremos en cubierta tradicional y cubierta en seco. La cubierta tradicional, por la que todos conocemos, ¿no?, que se ha usado toda la vida, fijación de las tejas. Es que, claro, no sé si aquí... Ah, sí, es que a veces no se me ve la flecha y digo, no sé si señalo y lo veis, vale. Fijación de las tejas empleando pastas o morteros. Claro, este tipo de fijación no permite la microventilación y por lo tanto no la recomendamos, no es recomendable para usarla en climas fríos y húmedos. La cubierta en seco es aquella que fija los elementos empleando tornillos, clavos, grapas, clips. Eso permite, como luego veremos, la microventilación y eso hace que sea recomendable en cualquier situación. Si hacemos una clasificación en función del tipo de soporte, veremos que hay dos tipos de cubiertas. Sobre soporte continuo, es decir, se coloca una placa ondulada o de fibrocemento de lámina asfáltica sobre la cual se coloca luego la teja. O bien un soporte discontinuo, es decir, sobre el soporte se coloca una serie de rastreles que pueden ser de metal, PVC, madera, luego veremos algunas fotos de ellos y ya pues encima de esos rastreles tú vas colocando el material de cobertura a la teja.
Y luego, bueno, pues podemos clasificarlas por el tipo de ventilación. Es decir, aquellas cubiertas calientes, podemos llamarlas, que no tienen ventilación. No hablo en este caso de la microventilación, sino de lo que es la ventilación de la propia cubierta, donde no hay ventilación. Aquí, por ejemplo, sería un espacio habitable. O aquellas cubiertas en las que hay un espacio que se ha ventilado, y el espacio habitable entonces estaría aquí abajo. En ambos casos, insisto, hay que diferenciar lo que es la ventilación o no de la cubierta con la microventilación, que en este caso la tienen las dos. Simplemente es un hecho de ventilar o no lo que es la cubierta, entendiendo como elemento constructivo global, no solo la microventilación debajo de la cobertura de teja. Bueno, ¿cuál es el problema de la cubierta tradicional y por qué no es recomendable en climas fríos y húmedos? Pues por este tipo de patologías que veis aquí. Al final, la cubierta tradicional, claro, al no haber una ventilación, esa microventilación que tenemos con la cubierta seca, pues corres el riesgo de que se produzcan condensaciones dentro de esa propia cubierta. Y eso, bueno, pues crea patologías. O bien, el contacto continuo del mortero con la teja hace que esa humedad que capta el mortero se la transmita constantemente a la teja, y en climas fríos, claro, pues eso, de noche hiela. Sabemos que el hielo, pues el agua cuando se congela aumenta de volumen y entonces revienta esa teja y se producen estas fracturas. O la aparición de esa acumulación de humedad residual, pues hace que aparezcan elementos, pues musgos, vegetación, en fin. Ya os digo que no es recomendable su uso por por encima de los 700 metros sobre el mar, por este tipo de patologías. Si usamos una cubierta microventilada, pues todo esto no lo podemos ahorrar, este tipo de problemas. ¿Cómo se fijan las tejas? Pues con clavos, tornillos, clips, ganchos, grapas. Ahora veremos un poco más adelante fotos al respecto. Y se permite la microventilación, es decir, el aire, como también luego vamos a ver en detalle, entra por abajo y sale por arriba por un fenómeno de convección. Esto hace que esta microventilación evite problemas de helicoidal, pues ayude a que se seque, a evitar filtraciones de humedad, condensaciones, etcétera. Y por lo tanto, pues la hace recomendable en cualquier clima, ya sea por debajo o por encima de los 700 metros sobre el nivel del mar. Y desde luego por encima de 700 sería obligatorio. El hecho además de tener esta microventilación pues favorece su comportamiento térmico. Es decir, el hecho de que exista una ventilación en verano favorece una convección que hace que el aire, que el aire que entra por la parte inferior del alero pueda salir, porque se caliente y por lo tanto el aire caliente sube y el frío, como sabéis, es más pesado y baja, pues esa convección hace que ese aire circule por la cámara y ventile. Y de esa manera pues conseguimos descender la temperatura, ayuda a disipar el calor, ¿no? Desciende la temperatura interior de la vivienda. Y en invierno, pues claro, la convección es menor, la velocidad de la convección es menor porque hay menos calor, por lo tanto hay menos diferencia de temperatura y entonces esa cámara de aire, al descender esa convección, pues permite que se acumule algo de calor y funcione como una cámara de aire. Por lo tanto, ayuda también a mejorar el confort térmico. Ventajas, bueno, pues ya lo está explicando, ¿no? Amortigua los cambios de temperatura, evita condensaciones, ventilación que evita cualquier infiltración de agua, por pequeña que sea, pues seca y no deja que cale abajo, y prolonga la vida útil del aislamiento térmico que está por debajo de la teja. Componentes de la cubierta microventilada. Bueno, pues se compone de varios elementos, ¿no? Los rastreles primarios y secundarios, sobre los que luego se coloca la teja. Si tenemos encuentros especiales, pues hay que resolverlos, claro, porque son puntos donde puede haber problemas y hay que tratarlos de manera especial. Tenemos que resolver también el alero, colocando una serie de rastreles. Generalmente se suele colocar, ya veremos que hay casos en los que no, pero generalmente se suele colocar rastrel en el alero, tejas de ventilación cuando sean necesarias. Luego pues los caballetes de la cubierta hay que resolverlos, previamente hay que colocar un soporte que eleve ese caballete. En fin, ahora vamos a entrar también en detalle. Esto es un poco a modo introductorio. Bien, rastreles. Como antes he dicho, pueden ser de tres tipos: metálico, de PVC o de madera. Al final se colocan un listón, en este caso es un doble enrastrelado, que es lo que se recomienda. Se recomienda doble enrastrelado por garantizar una mayor anchura de la cámara.
y ventilar mejor, por lo tanto, bueno, pues como digo, un listón y un rastrel sobre el que luego ya se van colocando las diferentes tejas, metálico, de PVC, de madera. Aquí ves la foto donde se ve perfectamente la colocación. Debajo de los listones se deben colocar unas láminas adhesivas para garantizar la estanquidad de la solución. Es decir, al final es un elemento que tú vas a perforar el soporte para poder fijarlo, porque luego el siguiente rastreo, o sea, el listón va primero, luego el rastreo va a atornillar el listón, ya no hay ese problema, pero el listón, que es el primero que se coloca encima de la lámina que tú coloques impermeabilizante, pues para evitar filtraciones en esa perforación, pues se recomienda poner esta lámina adhesiva, para que el tornillo al perforar quede sellado con esta lámina. Evidentemente tienes que garantizar que las tejas no se puedan levantar ante las acciones de viento, ¿no? Y además, bueno, pues tienen que ir fijadas pues con clavos y tornillos, en este caso, a ver, aquí, que no se ve la flechita. Tornillos vamos, tornillos para fijar las tejas, que se recomienda en todo caso que una vez fijadas se rellene encima con mástil, que es un tipo de resina para garantizar la impermeabilización. Y luego, bueno, pues la colocación de clips, ganchos o grapas. En este caso, pues estos ganchos para colocar en las tejas curvas o estos ganchos de cumbrera para fijar las piezas de cumbrera. Aquí veis los ganchos. En teja curva, se colocan concretamente en teja curva, se coloca en una y la siguiente se encaja aquí y así sucesivamente. Estos ganchos no se colocan en la canal, siempre se colocan en la cobija, y bueno, pues son dos motivos por los cuales no se coloca en la canal. Primero, porque no les hace falta, como veis en esta foto que paso, aunque es posterior, pero me ayuda a explicarlo, veis que las canales al ir contrapeadas chocan contra las cobijas y por lo tanto pues ya están sujetas, no hace falta que se sujeten con ese gancho. Y en segundo lugar, porque si colocáramos ganchos en las canales, podría haber un problema de que al acumularse, la canal es donde se acumula la suciedad y la hojarasca, en fin, todo ese tipo de impurezas, pues al final pueden quedar atrapadas en los ganchos y pueden crear un atasco y por lo tanto un problema, ¿no? Entonces, para evitar eso, pues no se deben colocar en las cobijas, perdón, en las canales. En las cobijas sí, en las canales no. Y luego los ganchos de cumbrera, ¿no? Cuando llegamos a la cumbrera, pues hay que sujetarlos. Estos ganchos que van atornillados a este rastreo de cumbrera, que ahora veremos cómo se coloca, se atornillan y luego ya se coloca la teja curva. Teja curva o teja plana, vamos. Además, existen la posibilidad de usar adhesivos, siliconas, espumas, es decir, otra serie de elementos para complementar el uso de ganchos y de tornillos, etcétera, ¿no? Pero eso siempre bajo recomendación del fabricante. Es decir, se colocan, pero cada fabricante especificará el tipo de espuma, silicona más adecuada. Y ya os digo, es un elemento complementario, pero que se usa. Bien, la microventilación. Vamos a hablar un poco en detalle de ella, ¿no? En sí misma, cómo funciona, cómo se ejecuta. Bueno, la microventilación, como se indica, es una ventilación pequeña, pero lo suficiente para proporcionar todas esas mejoras o esas ventajas que hemos descrito antes. Claro, para que haya una ventilación, por convección en este caso el aire tiene que entrar por un sitio y salir por otro. Entonces, claro, como la convección, el aire caliente sube y el pesado baja, pues se produce de abajo arriba. Es decir, el aire se calienta y se produce la circulación siempre en sentido ascendente. Entonces, el aire entra por el alero o también por la parte inferior de las limaollas, para lo cual hay que dejar esa entrada que sea viable. ¿Cómo? Pues hay varias formas. No colocando el rastrel, es decir, el rastrel del alero no colocándolo, dejando el alero libre, que se llama, como veis aquí en estas fotos, o colocando un rastrel en forma de peine, que es un rastrel que además lleva, luego si queréis al salir, tenéis una maqueta de uno de los fabricantes de Hispalit ahí colocada según se entra en la puerta a la sala de exposición, de frente. Tenéis una pequeña maqueta donde se ve muy bien este tipo de solución, ¿no? Es decir, el peine, el rastrel con el peine, de tal manera que cuando la teja apoya encima, en una parte, pues impide la entrada de pájaros y en otra parte se aplasta, ¿no? Solo se ve perfectamente en la maqueta. También se ve en esta foto, este tipo de rastrel en forma de peine, complementado con la rejilla para el alero, que esa se coloca aquí abajo, ¿no? Debajo del rastrel, o también la hemos visto aquí, la rejilla. Otra alternativa es la colocación de piezas especiales de barrera de pájaros
que se colocan justo donde empieza el alero. Entonces hace las veces de apoyo de esa teja, de apoyo de borde, hace las veces de rastrel, sin ser rastrel, pero hace esas veces de apoyo en esa parte y además permite la ventilación, impidiendo a su vez la entrada de pájaros. Hay que tenerlo en cuenta también, claro. Sí, me ventila estupendamente, pero tengo aquí la fauna entera metida de gorriones, que sí da mucha pena matarlos y echarlos, pero me ponen aquello perdido. En fin, es un desastre. En fin, hay que tenerlo en cuenta. En fin, no estamos en contra de los gorriones, pero que aniden en otros sitios, no en nuestras cubiertas. Hay tejas especiales de alero, que tienen, está por ejemplo, veis aquí el taconcito que tiene esta teja de canal para que apoyen el rastrel, y tienen un poquito más de longitud por aquello de que vuelen unos pocos centímetros más, 5 centímetros más por delante de ese rastrel, para evitar pues, filtraciones, ¿no? que el agua resbale, y bien sea un canalón o bien sin canalón, que resbale libremente, pero que no resbale por la fachada, sino que evacúe libremente al exterior. Y además evita el cabeceo, ¿no? Evita ese cabeceo de la última hilada que no es bueno para la cubierta, para el funcionamiento. Antes he comentado, ¿no?, que el aire entra o bien por la parte baja de la cubierta, es decir, por el alero, o bien por la parte baja de las limaollas, ¿no? Son los dos sitios por los que debe entrar el aire para la microventilación. Por lo tanto, hay que dejar libre ese encuentro entre el faldón de teja, ¿no?, entre la cobertura y la limaolla, ¿no? Hay que dejarlo libre para permitir que ese aire pueda entrar por aquí y pueda circular libremente. Además hay que tener en cuenta, claro, que es un elemento de recogida de aguas, es decir, la limaolla es el encuentro entre dos faldones y por lo tanto tiene que producirse una recogida de aguas para luego canalizarla a un canalón, libremente al exterior, en fin, eso ya depende del proyecto, ¿no? Pero debes solucionar ese encuentro, y una de las formas más fáciles y más seguras de hacerlo es con uso de este tipo de láminas, láminas impermeables, que se colocan de tal manera que van recogiendo el agua y la van canalizando. Esto lo he comentado antes un poco de pasada, pero ahora viene al caso con esta diapositiva, el hecho de la ventaja de colocar doble enrastrelado, ¿no? Antes, cuando hemos visto los rastreles, he dicho doble enrastrelado es bueno por la cámara, ¿no? Bueno, pues se recomienda que haya entre 20 y 40 milímetros, mínimo 20, de hueco entre la cara inferior de la teja y la cara superior del soporte o aislante térmico. Esto se garantiza colocando rastreles. Si pones doble enrastrelado, pues mejor incluso, ¿no? Porque te garantizas una mayor anchura de la cámara y por lo tanto un mejor funcionamiento de esa microventilación. Aquí veis la foto, ¿no?, de ese doble enrastelado y veis el hueco que queda entre la cara inferior de la teja y en este caso la lámina impermeable que han puesto, que además funciona como barrera de vapor. Bueno, y puede ocurrir que la distancia entre el alero y la cumbrera sea mayor de 12 metros, en cuyo caso, para que esa microventilación sea efectiva y funcione como debe, es recomendable colocar tejas de ventilación intermedias. En este caso es una cubierta plana. Tenemos este tipo que no sé si se ve muy bien en la pantalla, yo lo veo mejor aquí, pero bueno, se ve que es una teja que tiene una pequeña abertura por la cual se va ventilando. No hace falta tampoco plagar la cubierta de tejas de ventilación, es decir, hay que colocar mínimo una cada 10 metros cuadrados y al menos 2 por cada faldón. Pero ya veis que al final se ponen en puntos determinados, pero no es todo tejas de ventilación, ni mucho menos. Y bueno, pues podemos tener la propia teja de ventilación, ya os digo, puede ser en teja plana o en teja curva, etcétera, o alternativas como aprovechar que ya existen chimeneas, o sea, bases y chimenea en teja para, por ejemplo, ventilar las cámaras de aire de las cubiertas, o ventilarla por el tema de salubridad, pues los zoom de ventilación de los baños, pues se pueden también aprovechar, y esas mismas chimeneas, si existen en la cubierta, también ayudan a ventilar esa microventilación, pero si no las tenemos, pues la propia teja de ventilación es suficiente. Aquí veis un ejemplo, ¿no? Bueno, aquí se ve un montón de cosas. Se ve la cubierta, en este caso es una cubierta de teja curva con la cobija, la canal, los ganchos colocados solo en la cobija, no en la canal, que como va entre medias de cobija y cobija, pues hace tope, teja de ventilación, alero con un rastrel con el peine, donde la parte de la cobija está entero y aquí se dobla, en fin, es una foto bastante ilustrativa de todo esto que he estado contando anteriormente, ¿no? Y bueno, pues llega un punto en el que hay que ventilar por arriba, o sea, ese aire que ha entrado por parte inferior de limaollas y por los aleros,
pues tiene que salir. ¿Por dónde? Pues por la parte superior de las limaollas o por las limatesas o por las cumbreras, ¿no? Y en este caso, pues para ventilar por esas limatesas o esas cumbreras, necesitamos elevar la teja para que se produzca una ventilación en primer lugar, ¿no? Y lo que lo conseguimos gracias a la colocación de estos elevadores, ¿no? Estos caballetes, que, por ejemplo, aquí como se ve en la foto, eleva el rastrel de madera al que luego se colocará algo que voy a contar a continuación, que es, bueno, no me adelanto. Aquí veis el rastrel colocado sobre el caballete metálico. Y como decía, sobre ese rastrel luego le colocamos un elemento que tiene doble función y doble, por así decirlo, doble función y dobles características. No sé si lo defino yo muy bien, pero me voy a explicar mejor de palabra. Tiene una primera parte que es impermeable, es una parte flexible, una lámina flexible e impermeable, que lo que garantiza es que cuando la teja de cumbrera vierte agua encima de las tejas que están por debajo, el agua discurra y evacúe como tiene que hacerlo, ¿no? Y además es flexible, se puede adaptar a la forma de la cubierta, ¿eh? Es decir, es flexible porque si es una cubierta inclinada se puede adaptar a la forma de las diferentes ondulaciones, o si no se quiere que se adapte, se pueden colocar unas piezas como esta, que son unas cuñas, que hacen que en esta zona la cubierta sea, digamos, tenga menos ondulación y se adapte todavía mejor esa lámina, ¿no? Y en la parte central, aquí se ve que cambia la textura y el color y todo. Ahí lo que hace es permite ventilación. Es decir, donde ya está esa zona está cubierta por la propia teja y por lo tanto está a salvo de que le entre agua de lluvia, pues ahí ventila. Todo esto, insisto, se ve muy bien en la maqueta. Luego, si queréis, lo veis ahí y veis ahí está esta lámina colocada. No sé si de esta marca o de otra, pero el concepto es el mismo. El rastrel está colocado, el soporte de caballete, el rastrel, está el peine de alero, en fin, todo este tipo de elementos auxiliares. Aquí se ve más en detalle, ¿no? La lámina, en este caso no se ha puesto cuña, ¿eh? En este caso directamente se ha ido haciendo la forma de la teja, en este caso teja mixta, y en esta parte es donde se produce la ventilación, ¿eh? Donde está esta especie de textil perforada negra, pues aquí es donde se produce la ventilación. Y sobre esto se atornillan los ganchos en los que luego se van encajando las tejas de cumbrera. Las cuñas que antes comentaba, que se pueden intercalar entre cobija y cobija, bien sea de teja mixta o de teja curva, se pueden intercalar. Otro ejemplo de esa cuña de caballete. Que además aquí veis una teja inclinada, por cierto. O sea, teja inclinada, perdón, teja de ventilación, quería decir. Bueno, y luego, pues, como piezas especiales, pues antes he comentado en general, ¿no? Bueno, pues de todo tipo, ¿no? En este caso, para la parte de la cumbrera, que es la que estoy hablando ahora, pues caballete, la pieza de final de caballete, una doble hembra, porque cuando tienes el caballete va en un sentido solape y cuando tienes que colocar la pieza de final de caballete, la intermedia, la penúltima, por así decirlo, tiene que tener doble hembra para que encajen las dos, ¿no? El tapón que hay que poner, claro, eso antiguamente se hacía con pasto de mortero, ahí puesto una amalgama de mortero y tapabas los laterales del caballete, ¿no? Bueno, pues si queremos hacer una cubierta seca, no vamos a poner ahí mortero, tenemos que poner una tapa, ¿no? Que es esta pieza de aquí, o si queremos resolver la cumbrera cuando tenemos 3 aguas o 4 aguas, en fin, piezas de todo tipo diseñadas para cada caso. Bien, y luego, un poco para resumir o detallar los valores que aporta la cubierta, podemos hablar de muchos valores, valor estético, medioambiental, sostenible, económico, técnico. Javier Carvajal, antes lo he citado, ¿no? Cuando decía que la cubierta es la quinta fachada. Bueno, además de ser un gran arquitecto, fantástico arquitecto, es que tenía la habilidad de definir muy bien las cosas. Entonces, bueno, pues decía que la arquitectura es un arte con razón de necesidad, y es verdad. La arquitectura, en la escuela de arquitectura, sobre todo en proyectos, se estudia como lo que es, ¿no? Una expresión artística, está muy bien, perfectamente estoy de acuerdo, es decir, es un elemento que alegra a la vista. Un buen edificio siempre te gusta ver, ¿no? Pero aparte de eso, dentro viven personas y por lo tanto surge de la necesidad de protegernos del frío, de la lluvia. Entonces, bueno, pues hay que tratarlo como algo más que un elemento de diseño y estético, ¿no? Tiene que tener un uso de materiales nobles, duraderos, sostenibles, y bueno, pues la teja cerámica es uno de ellos. Y vamos a ver un poco más en profundidad de este tipo de cubiertas, ya olvidándonos un poco de la microventilación de la cubierta seca, sino en general, ¿no? La cubierta como elemento, digamos, abstracto de elemento de planos inclinados.
Pues en lo que se refiere a su tipología y diseño, pues enlazo con lo que decía al principio, ¿no? Es decir, no se tiene que encasillar a la cubierta como inclinada, digo, como una típica casita de 2 aguas y la señorita Pepis, con perdón. Vamos a pensar en un elemento de primera magnitud donde se puede diseñar cualquier forma y cualquier volumetría, por compleja que ésta sea, ¿no? Y bueno, pues aquí veis, a 1 agua, 2 aguas, a 3 aguas, a 4 aguas, con planta cónica, o sea, cubierta cónica con planta circular, en fin, abovedada, mansardada, cruz, forma de T, guardillas de todo tipo, en fin, cualquier volumetría. Este es el edificio de Foster, por cierto, que antes os decía, ¿no? Esta cubierta inclinada, esto es un edificio de Norman Foster, unas bodegas en Francia, hechas, resultas con teja curva. Pues esta arquitectura que tiene el difícil don de saber dónde ha nacido. Es decir, yo entiendo que no hay otra mejor solución que esta para un edificio en donde estamos ubicados, ¿no? En este proyecto. No me imagino aquí otro tipo de cubierta ni casi otro tipo de material, ¿no? Eso es difícil, de acertar. Es fácil cuando lo ves, pero hay que dar con la tecla. Y bueno, pues en ese caso es un caso estupendo. Bueno, esto también lo hemos comentado, ¿no? Llevamos todo el rato enfatizando sobre ello. El límite de la expresividad no lo pone la teja, lo pone el talento del arquitecto. Incluso porque no podemos combinar ambas cubiertas. Es decir, no tenemos que ser tampoco aquí talibanes de la cubierta inclinada, es decir, eso, pero tampoco despreciarla. Es decir, vamos a ponerla en valor, pero también pueden combinarse unas con otras, ¿no? En este caso, pues un buen ejemplo de cómo se combinan perfectamente un edificio con cubierta plana y con cubierta inclinada. Es decir, la versatilidad de este tipo de cubiertas. Otro ejemplo, un bonito edificio con teja plana. En este caso, pues material oscuro, que es muy apreciado por muchos arquitectos, ir a colores oscuros. Luego, a la hora del diseño también hay que tener en cuenta que la cubierta plana, o sea, los edificios con cubierta plana, con forma, digamos, de paralelepípedo, no es la única forma de llegar a una cubierta transitable. Se pueden hacer cubiertas transitables en las que convivan esa parte transitable de la cubierta con una cubierta inclinada en todo lo demás, ¿no? Y además tiene una serie de ventajas, como por ejemplo son la cómoda accesibilidad tanto para colocación como para futuro mantenimiento de los paneles de captación solar, que hay que ponerlos. Ya sabéis que los de fotovoltaica no son obligatorios, pero los de agua caliente sanitaria sí. Por lo tanto, hay que colocarlos y, oye, hay que mantenerlos porque no son eternos. Tienen que ser accesibles cuanto más mejor. Bueno, pues es una buena forma de hacerlos fácilmente accesibles. Varias fotos de varios ejemplos de cómo se puede perfectamente combinar la cubierta plana con, una cubierta inclinada con una cubierta transitable, con una zona transitable de esa cubierta. Más ejemplos de lo mismo. En este caso, pues una cubierta plana con teja, una cubierta plana con grava, con una cubierta inclinada con teja plana. Aquí, por cierto, lo comentaré, esto que veis aquí es lo que luego se convirtió en esto. Luego lo adelanto para que ya os preparéis. Bien, tan bonito todo, y plantamos ahí un panel de captación de agua solar térmica que en los alzados, por cierto, ningún arquitecto dibuja. Tú ves un proyecto fantástico, tal, y ni un solo arquitecto he visto un plano en el que en el alzado, ni uno, defina el panel de captación de agua caliente sanitaria, ni uno, cero. Porque claro, le está jorobando el proyecto. Eso es verdad. Hay que tener en cuenta eso, porque a mí me dijo una vez un profesor de la escuela, correcto, Juan Ignacio Mera, tuve un profesor en proyectos que le enseñé una maqueta y hizo un proyecto que hice yo ahí súper chulo y tal, súper chulo para mí, a lo mejor era un bodrio, pero a mí me gustaba. Y claro, pues en maqueta pues todo lo soporta, pero claro, yo ya planteé un voladizo que era inconstruible. Entonces, claro, me hizo una crítica pues que me sirvió para toda la vida. Dice, es que de la maqueta a la realidad esto no va a poder ser así, sino que este voladizo va a tener que disminuir, tu sección de los cantos de las vigas va a tener que aumentar para el voladizo más pequeño, total, que esta esbeltez y esta maqueta tan bonita en la realidad va a ser otra cosa. Entonces, vas a quedar hacer un alarde y como no vas a saber resolverlo, vas a hacer el ridículo y vas a quedar peor. Entonces, es verdad, y eso, entonces, cuidado porque a veces obviamos cosas que luego van a existir, nos gusten o no, y los
paneles de energía, en este caso de captación, existirán. Y bueno, pues en este caso no creo que el arquitecto que proyectó esto, pues le gustara esto, lo asumiría como un mal necesario, pero quizás podemos ponerlo en duda y ahora hago como introducción a lo que luego contaré en pocos minutos. Bueno, pues para acabar con esta parte del diseño y de la versatilidad de las cubiertas inclinadas, pues hasta se pueden hacer balcones. Fijaos aquí, cosa más bonita en esta cubierta habitable, pues este lucernario balcón, está a caballo entre las dos tipologías. Y bueno, pues esto que estaba comentando, la integración de los paneles solares, en este caso un panel de agua caliente, de captación de agua caliente sanitaria, en una cubierta. Este es un panel superpuesto. Hombre, entre esto y lo que veíamos aquí, ya hay un paso, ya hemos mejorado, ya hemos mejorado bastante. Esto no es lo peor, esto hay cosas a la vez mucho peores. Pero bueno, ya hemos mejorado. Ahora sí se puede también mejorar un poco más. Eso es un panel de energía solar fotovoltaica. Los hay que se pueden integrar en la propia cubierta, en la propia teja. Otro ejemplo también de panel solar fotovoltaico. Esto, aquí quería llegar. Bueno, pues os digo lo mismo, no creo que este arquitecto proyectase y cuando hiciera su plano de alzado dibujase todo este enjambre de paneles de captación solar que parecen aquí unos devotos de Alá mirando a la Meca rezando. Pues un poco de broma, pero es que es horroroso. O sea, esto no sé muy bien cómo calificarlo. Pues es un engendro, la verdad. O este tipo de cosas que son necesarias. Hay que poner paneles solares, pero bueno, hay que ver también el impacto que tiene, ¿no? Arquitectónico. Hay que tenerlo en cuenta también. Bien, vamos a hablar un poco en detalle de ello. La cubierta plana, claro, al final si yo tengo una cubierta plana no tengo más opción que poner un panel exento, una estructura, de tal manera que yo pongo un panel inclinado, a la inclinación que sea más a la óptima, ¿no? La mejor de todas y la mejor orientación, ¿no? Entonces tengo que ir buscando la orientación solar, que en este caso la mejor de todas es la sur y la inclinación óptima es la de 40 grados sobre la horizontal. Bueno, pues cubierta plana, claro, tiendes a ir a eso. Pues ya que tienes la posibilidad de orientarlo como tú quieras, pues tiendes a hacer eso. Y eso a veces penaliza lo que aquí decimos como impacto arquitectónico visual. Aparte de que, bueno, tiene otras desventajas, ¿no? Este tipo de panel, pues tienes que sujetarlo de alguna manera, porque claro, es una vela. Entonces, en cuanto sopla el viento, eso se puede levantar y tienes que anclarlo, o bien por peso, o bien anclarlo a la estructura. Y bueno, pues además, al estar exento, pues claro, el aire ventila alrededor y tienes pérdidas energéticas, pero el agua que está, mejor hecho, más que el agua, el líquido, el fluido que se está calentando para luego transmitir ese calor al agua que está en el intercambiador de calor, pues se ventila y por lo tanto pierde eficacia. Y además tiene un sobrecoste que es la propia estructura, porque la azotea, la cubierta plana, sirve como base para una segunda estructura sobre la cual fijo mis paneles. Si vamos a un sistema de cubierta inclinada con paneles superpuestos, en ese caso, que es el que veis ahí en la foto, claro, si es superpuesto, seguimos teniendo, aunque menos, pero estamos expuestos a la intemperie, es decir, el aire puede rodear el panel y por lo tanto, bueno, pues tienes algo también de pérdida de rendimiento. Tienes un riesgo cierto de pérdida de estanquidad, porque en la medida en la que tú estás colocando un panel superpuesto que tienes que anclar al soporte que está debajo de la teja, pues estás perforando la cobertura, la impermeabilización, etcétera. Entonces, bueno, pues eso hay que saber que es un riesgo que tienes ahí y que existe, y que tú le podrás dar ahí una masilla, pero al final esos elementos de sellado pues no son eternos. Entonces, bueno, pues ahí hay un problema que conviene no perder de vista. La dificultad del anclaje, claro, ya la teja colocada, pues no es cómodo trabajar ahí y anclar una estructura auxiliar a una teja, ¿no? Y bueno, pues aparte la visibilidad, que en este caso pues es más discreto, ¿no? Pero hay otros casos en los que no es tan inocuo visualmente, ¿no? Ves una tubería de repente atravesando la cubierta hasta llegar a donde sea para meterse dentro del edificio, llegar al cuarto de instalaciones de turno y hacer el intercambio de calor. Bueno, y aparte, pues claro, es un sitio donde se puede acumular la suciedad, ¿no? Bueno, pues ante esto hay alternativa, que son los paneles integrados. Es decir, un panel integrado al final es un panel que se coloca en lugar de la teja. Es decir, no necesita un soporte auxiliar, eso abarata. La propia cubierta, el propio enrastrelado sirve como soporte para ese panel. Es como si fuera un Velux, imaginaos un Velux, pero en lugar de poner un Velux, ya no pongo un Velux, pongo un panel, que además se puede combinar estéticamente muy bien con los Velux de las fachadas. Al estar integrado, hay menos recirculación de aire alrededor y por lo tanto más eficaz, más eficiente térmicamente, tiene menos pérdidas.
Y bueno, pues no tienes ese riesgo de estanquidad, porque tú lo colocas, ya os digo, como si fuera un Velux. Entonces el Velux ya sabéis que se coloca con sus solapes correspondientes para que el agua vierta encima y vaya a favor por gravedad y evacúe el agua hacia abajo, al exterior. Pues se comportaría de esa manera. Es decir, reduces a cero, casi, riesgo cero no existe en nada, pero reduces muchísimo, muchísimo, prácticamente a límites despreciables el riesgo de que haya un problema de estanquidad. ¿Vale? De la otra manera, como os decía, al taladrar, pues siempre lo tienes y está ahí, ¿no? Y lo he dicho todo, lo que está en esta diapositiva. Desordenado, pero lo he dicho. Bien, y para que veáis un poco la incidencia y que muchas veces somos, digo, la incidencia de la orientación y la colocación, la inclinación respecto al plano de la cubierta, y que muchas veces hacemos las cosas sin saber, por desconocimiento, pues hacemos cosas que realmente son aberrantes y que no era necesario esas alforjas para ese viaje, pues se hacen cosas como esta de la foto, ¿no? Dices, oye, pues tenías una cubierta inclinada ya, pero es que no me varía la inclinación porque no eran 40 grados exactamente, eran 32, y es que encima esta fachada daba al oeste y yo quiero ir al sur. Y entonces, nada, pues me hago mi estructura, la anclo como pueda y me hago estas cosas tan maravillosas y tan bonitas que veis aquí. Pues nada, oye, esto existe en muchísimos casos. Pues a lo mejor si yo quiero creer que esto no lo decidió el arquitecto, sino que lo decidió el fontanero que hizo la obra y dijo, no, esto tiene que ser así, y el hombre le pillaría en un mal día o estaría malo, porque si no, es una pena que sea así. Y como digo, si alguien le hubiera contado al fontanero, no al arquitecto, sino al fontanero, le hubiera contado que esto era una aberración por esto que voy a contar ahora, pues a lo mejor no ocurrían este tipo de imágenes. Fijaos que esto es un gráfico donde se ve la incidencia de cuánto varía, cuánto desciende la eficacia de un panel solar en función de su orientación solar y su inclinación. Me paso la de antes a la posterior y luego retrocedo. Fijaos que la orientación ideal, como digo, es la sur y la inclinación óptima es la de 40 grados. Bien, esto sería esta parte central de aquí. Este gráfico lo que dice es que, por ejemplo, si yo tengo 30 grados de inclinación respecto al plano de cubierta, en lugar de 45, y tengo una orientación que no es sur, sino que es 45 grados suroeste, por ejemplo, me dice cuál es la pérdida de eficacia de radiación, es decir, cuánto perjudica el soleamiento de ese panel solar. Y fijaos que es ínfimo, es un 5%. Yo voy aquí y digo 10 grados. 10, 20, 30. Este tercer ciclo concéntrico. ¿Y dónde se intersecta con la línea que va entre 40 y 50 suroeste? Aquí. Justo estamos en el límite, aquí. Es decir, aquí, entre los 95, el 95%. Y hay una pérdida del 5%. Bueno, pues el código técnico establece cuál es la pérdida máxima que te permite en función del tipo de panel. Si vamos a un panel general, es decir, caso general, que es un panel aislado, un panel que esté en una cubierta plana, con su estructura, claro, es un panel, es el que no es ni superpuesto ni integrado. Es decir, ese lo puedo colocar donde quiera. Vale, como lo puedo colocar como quiera, puedo evitar las pérdidas al máximo, ¿de acuerdo? Pero el código técnico a cambio me dice, pero entonces solo te permite un 10% de pérdida de eficacia. Es decir, mi horquilla me la reduce a este segundo anillo elíptico. Solo me puedo mover aquí en combinación entre inclinación y soleamiento. Si me voy a un panel superpuesto, ya me permite un poquito más, 20%. Pero si me voy a un panel integrado, 40%. Es decir, fijaos que el 40% estamos hablando de este perímetro que estoy marcando aquí con el ratón, con la flecha del ratón, aquí. Es decir, todo este ámbito de modificaciones respecto a la orientación y a la inclinación. Es decir, que prácticamente me vale cualquier cubierta con cualquier inclinación orientada a cualquier lugar porque siempre voy a estar dentro de ese 40%. Y por lo tanto, me podría haber evitado este tipo de aberraciones, haber colocado aquí una serie de paneles, que es verdad que hay un poco menos de eficacia. Pues tenemos un 20%, pues a lo mejor me obliga a un 20% más de superficie de panel solar, pues ya está, pues los hago un poquito más grandes y no pasa nada. Cosa que incluso a veces ya ocurre de por sí, porque los paneles no se hacen a 230 centímetros, se hacen estándares de fabricante, y a veces nos quedamos entre medias de dos y nos tenemos que ir al módulo superior, y a lo mejor con el módulo superior ya estamos por encima de ese 20% y no hace falta ni poner un tercero, ¿no? Digo caso por ejemplo. Con lo cual, como os digo, al final, ojo con estas cosas. Fijaos aquí. A la orientación sur, que es la óptima, y 55 grados, solo pierde un 5%. A la orientación suroeste, aunque mantenga los 40 grados, pero orientación sureste, solo pierde un 5%. Luego insisto que esto conviene conocerlo. Bueno, sostenibilidad ambiental.
Hay estudios, bueno, antes de nada decir que la cubierta como elemento del edificio de la envolvente tiene pérdidas, ¿no? En este caso, pues se puede estimar que el 30% se pierden por la cubierta. En la medida en que un edificio tiene cubierta inclinada, pues hay estudios que dicen que es un 12,5% más compacta. Es decir, al ser más compacta, esa compacidad hace que tenga menos envolvente en contacto con el exterior, por lo tanto, menos pérdida de calor y, bueno, pues la hace más eficiente. Sumado a la cuestión que antes hablábamos de la microventilación, pues es un elemento de sostenibilidad ambiental. Bueno, esto ya lo he comentado, por no repetirme más veces, simplemente a título ya recordatorio, bueno, pues la microventilación, entramos por abajo, salimos por arriba, podemos tener ventilación de la cubierta o no, independientemente de la ventilación de la propia, esa microventilación quiero decir, como elemento alternativo a la ventilación de la cámara o no, y ayuda en verano y en invierno. En verano porque disipa y ventila y por lo tanto enfría este aire, y en invierno porque la velocidad disminuye y por lo tanto guarda más calor en esa cámara. Y además tenemos que tener en cuenta lo que se llama cool roof, es decir, techo frío. Es decir, el cool roof se refiere a este tipo de cubiertas en las que se produce simultáneamente una reflectancia de la radiación solar a la vez que una emitancia, es decir, emitimos calor adquirido, se expulsa a la atmósfera. Por lo tanto, la combinación de estos dos factores, de estos dos parámetros, es lo que se mide en el índice de reflectancia solar. Cuanto más alto, mejor. Y bueno, pues este tipo de tecnología mejora la eficacia energética del edificio, ahorra en climatización, por ejemplo, porque claro, está disipando ese calor y por lo tanto no entra en tu edificio. Reduce el efecto isla, es decir, veamos una isla de calor urbana, ¿no? Veamos el efecto de isla de calor urbana pues como ese enjambre de edificios. En la medida en que todos tengan esta tecnología, o cuantos más mejor, pues cada uno de ellos, acumulará menos calor en su interior y por lo tanto, bueno, pues disminuirá la temperatura global de la zona. España es un país en el que ese tipo de tecnología tiene mucho recorrido, porque es un sitio donde el soleamiento es muy elevado, es decir, la radiación solar es alta y por lo tanto pues se le puede sacar mucho provecho a esta tecnología. Y de hecho, con los materiales cerámicos se trata de eso, de los fabricantes en sus productos tratan de tener un índice de reflectancia solar elevado. De esa manera, por ejemplo, tenéis aquí un ejemplo de teja curva natural de terracota, cuyo índice es del 90%. Pero también es importante el color, no nos olvidemos. No solo el material es importante, sino también el color, o la composición, o el envejecimiento. Es decir, todos esos factores influyen en el comportamiento cool roof de las cubiertas. Bueno, pues como digo, son factores que los fabricantes tienen en cuenta y que de hecho, esto en España quizás, en Europa es más reciente, pero esto lleva bastantes años teniéndose en cuenta esta tecnología en Estados Unidos, por ejemplo. Se me olvidó decir, fijaos que puede disminuir hasta 3 grados centígrados la temperatura del aire y 12 la de la superficie. Pues 3 grados, si te los gastas en aire acondicionado, por ejemplo, en climatización, pues hay que pagarlos. Es un coste tanto ambiental como económico. Bueno, aunque sea una cuestión menor, en el sentido menos habitual, pero puede en un momento dado interesar reciclar el agua de lluvia, sobre todo en zonas rurales, donde te puede interesar, pues la cubierta inclinada pues es una buena opción. Recoger el agua y luego canalizarla para usarla para riego de cultivo, beber animales, etcétera. El hecho de que la cubierta de teja son materiales saludables, naturales, que no arrastran ningún elemento que sea nocivo, pues hace que ese agua, no para consumo humano potable, pero sí para otros usos, pueda ser perfectamente válida. Y en definitiva, pues como sostenibilidad ambiental, pues son materiales, la teja cerámica con larga vida útil, que se pueden reutilizar y reciclar, y además son productos 100% naturales. De hecho, tienen declaración ambiental de producto, es decir, que son sostenibles y son respetuosos con el medio ambiente en todo su ciclo de vida, desde que se extraen en la cantera de la arcilla hasta que se demuelen y trituran para su reciclaje futuro. Porque al final el ciclo de vida de un producto no solo es lo que dura puesto en la obra, sino desde que se extrae hasta que se demuele y se recicla. Si hablamos de patologías, que también las hay, porque claro, los edificios no tienen ni humedades, perdón, los planos no tienen humedades ni tienen grietas, los planos de los edificios, pero los edificios luego sí las tienen, desgraciadamente. Y aparecen humedades, y aparecen fisuras, y aparecen problemas, ¿no? Bueno, pues el 14% de las patologías pertenecen al elemento cubierta. Y de ese 14%, 7 de cada 10, digo de las cubiertas, 7 de cada 10 patologías en cubierta son de cubierta plana. Eso no son datos que nos hayamos sacado nosotros, son datos que nos han facilitado
el Musat. La Fundación Musat, que es la aseguradora de los aparejadores, bueno, pues en estudios que tienen ellos, ven el número de patologías y estudian y dicen, bueno, pues el 14% son de cubiertas y de esas 7 de cada 10 o 3 de cada 10, como queramos verlo, 7 de cada 10 son de cubierta plana y 3 de cada 10 de cubierta inclinada. Bien, lo que decía al principio, ¿no? Cuando hacía la broma de lo de alpaca en forma de paralelepípedo, las cubiertas planas, las azoteas, pues son soluciones constructivas perfectamente válidas y funcionales y funcionan bien. Es decir, no hay ningún problema, no queremos aquí satanizarlo, es decir, es que no se pueden usar, no, pero claro, en la medida en que tú no juegas con la gravedad a favor, sino que tú recoges el agua, luego tienes que tener cuidado en ese agua evacuarla. Y es un problema que genera a veces patologías, pues por problemas de mantenimiento, en ese caso de falta de mantenimiento, que no se limpian los sumideros y por lo tanto esos sumideros se atascan y entonces claro, pues se forma una balsa de agua que luego sube a un nivel determinado que supera el solape que tenemos de la lámina asfáltica en los perímetros y por lo tanto pues ahí tu impermeabilización ya no va a funcionar o tenemos mal solapadas, hay muchos puntos de solape de lámina asfáltica con lámina asfáltica, o por ejemplo muchísimos años ha usado un tipo de lámina asfáltica que era la autoprotegida que no ha funcionado bien porque se cuartea, si no la protege bien contra los rayos ultravioleta, pues al final se cuartea y además se calienta mucho en verano, salto térmico, dilata, contrae y al final pues acaba por fallar, ¿no? Bueno, pues digamos que tiene una serie de problemas, de puntos débiles que ahí están y son los que generan muchas veces patologías. Es decir, como digo, en proyecto nunca tienen problemas, pero en obra son más frecuentes los problemas en cubierta plana que en cubierta inclinada. Al final, el propio código técnico, sabiendo esto, establece un plan de mantenimiento de la cubierta más estricto, más exigente para cubiertas planas. Al final, la cubierta plana pues, te exige un mantenimiento de ciertos elementos como el desagüe o la recolocación de grava de un año, mientras que en cubierta inclinada, pues primero la conservación es más distante en el tiempo, cada 3 años, y además es más sencilla, ¿no? Pues hay que comprobar el tejado, los puntos singulares, las tejas, si hay alguna rota, pues es muy fácil sustituir una por otra, en fin, que es más fácil de controlar y además pues menos coste de mantenimiento. Además, la velocidad de la evacuación del agua pues ayuda, es decir, el agua evacúa rápidamente, no solo por la inclinación, sino también por la poca fricción que hay entre el agua y la teja y hay un menor riesgo de que se pueda filtrar. Aparte que no es tan problemático como puede ser en la cubierta plana las plantas que a veces crecen inevitablemente, sobre todo en zonas de sumideros o zonas de esquinas donde el agua pues, se puede quedar ahí más estancada o se puede quedar impregnada en restos de mortero, en fin. Al final eso hace que crecen pequeñas plantas que pueden dañar la lámina asfáltica. Eso en la cubierta de teja es mucho más improbable que ocurra, ¿no? Por la propia morfología y la colocación de las piezas. Incluso lo que decía antes, el mantenimiento, ¿no? Hay estudios que hablan de ello. Es decir, el mantenimiento de una cubierta inclinada pues es mucho menor. Al final, sí, tienes que cambiar el aislamiento térmico. En este caso se establece pues un hito de 30 años, cambias el aislamiento térmico. Bien, pues en cubierta plana tienes que andar cambiando la lámina impermeable cada menos tiempo, por lo que decía, ¿no? Porque sufre mucho más dilataciones, contracciones, sobre todo en verano. El salto térmico en verano es enorme. Podemos pasar de 60 o 70 grados de la superficie, no de ambiente, sino de la superficie. Se puede llegar a freír un huevo en una cubierta, sobre todo negra, que absorbe todo el calor, y luego de noche estás a 20 grados. Entonces, 50 grados o 45 o 40 de diferencia en un día, durante todos los días, durante muchos años, en verano, digo, es mucha diferencia y eso puede dañar la lámina y, de hecho, obliga a cambiarla cada menos tiempo. Y luego, bueno, pues el confort y la habitabilidad, ¿no? Es decir, aquí casi apetece comprarse esta casa, ¿no? Es decir, o venís aquí a vivir. Este baño estupendo con las luces cenital a través de un Velux, ¿no? Pues estos cuerpos tan bien resueltos, ¿no? Y tan potentes. Bueno, pues al final también es un valor. Eso ya lo hemos comentado. Al final son caras a veces de la misma moneda, ¿no? Hemos hablado antes de la microventilación como un ahorro energético, pero también podemos verlo como una mejora del confort y de la habitabilidad, ¿no? La medida en que tú estés con una temperatura uniforme, pues el confort aumenta, ya no solo desde el punto de vista energético, sino que el usuario pues está más, esa inercia térmica es más agradable. Y luego, bueno, un tema a tener en cuenta también, que es la propia redacción de las normas urbanísticas de la mayoría de los municipios de España, ¿no? Donde se establece una altura máxima desde la línea de cota cero de la calle hasta la línea de alero, por ejemplo, y se dice, pues, se definen valores como edificabilidad, altura máxima, y eso hace que en muchos casos, cuando te permiten aprovechamiento bajo cubierta, pues esa bajo cubierta se puede aprovechar. Es verdad que te computaría una parte de la edificabilidad,
pero hay cierta altura a partir de la cual no computa. Por ejemplo, en muchos municipios puede ser 1,60, 1,70, en fin, depende. No sé si eso depende de la altura del alcalde o de qué, pero no sé por qué no es homogénea. Podría ser una altura homogénea en toda España, sería más lógico, pero es verdad que puede ser desde 1,50 hasta 1,75, he llegado a ver en diferentes pueblos. Pero bueno, a partir de esa cota, que sea la que sea, lo que vaya por debajo no computa, pero existe. Y fijaos si existe, que antes decía, qué bonito este espacio y tal, pues esto está por debajo, probablemente todo esto de aquí está por debajo de 1,70, 1,60. Y fijaos si es habitable, tan bonito que se puede hacer un estupendo baño con una bañera, vamos, de exposición, ¿no? O la cama, espacios que dices, bueno, pues están ahí y son perfectamente aprovechables, o un desván, un trastero, pues son espacios que salen gratis, es decir, los tienes que construir, pero no te computan edificabilidad. Bueno, pues es una cuestión también a tener en cuenta, y de hecho se tiene muy en cuenta a la hora de proyectar, porque al final la pela es la pela. Y el promotor quiere sacar la mayor rentabilidad posible, como es natural, al suelo que ha comprado. Y bueno, pues resumen de valores técnicos que aporta la cubierta inclinada, pues ahí tenéis unos cuantos. Muchos de ellos ya los he ido diciendo, ¿no? Aislamiento térmico, acústico, impermeable al agua de lluvia, resistencia al área helada, especialmente con la cubierta ventilada, buena resistencia mecánica a sus componentes y al fuego, resistente a vientos, fácil mantenimiento, en fin, todo estos son valores que tenemos con una cubierta inclinada. Y al final, como decía, caras de la misma moneda. Volvemos a redondar, y nunca mejor dicho lo de caras de la misma moneda, porque al final todo esto que hablamos de ahorro energético y de evitar patologías, además de ser una cosa buena per se, pues también es bueno desde el punto de vista económico. Al final eso ahorra dinero del usuario final y por lo tanto pues es un valor también a tener en cuenta, ¿no? Cuanta más menos energía gastes, más sostenible serás, estupendo, pero aparte menos dinero te saldrá la factura del gas o de la luz ese mes, ¿no? Y si tienes que gastarte el dinero en patologías, pues no te lo gastas a lo mejor en comprar el mueble de tu casa nueva que acabas de estrenar. Y para terminar, pues ejemplos de buena arquitectura. Pasa muy rápido esto. Ejemplos de buena arquitectura. Es un poco para enlazar con el comienzo de la charla, ¿no? Bueno, pues que no perdamos de vista que no sé por qué, supongo que son tendencias, son modas, ¿no? Igual que en los años 70 en Madrid se plagó de edificios en los que en la fachada se veía marcado el forjado con un aplacado de piedra o se pintaba, en fin, o se revestía con mortero y se pintaba, y eso desapareció y ahora se tiende más a una fachada en la que no se marcan los forjados, pues son tendencias, pues estamos ahora mismo en una fase en la que quizás se tiende más a la cubierta plana, ¿no? Y bueno, pues demostrar, creo que hemos enseñado unas cuantas imágenes, pero terminar un poco con esa idea, ¿no? Redondear la jornada con esa idea de que la cubierta inclinada puede ser perfectamente un elemento para expresar arquitectura y buena arquitectura, ¿no? Aquí tenéis diferentes ejemplos de magníficos arquitectos y con un uso estupendo de la cubierta inclinada. Algunos de ellos es que no hace falta ni comentarlo, o sea, es casi como la buena música, ¿no? Mejor me callo y se vean solos, pero es así, o sea, ¿qué decir de este edificio? Es estupendo. Aparte del dibujo precioso, el edificio en sí pues, está fenomenal. O este ejemplo de simplificación y sencillez, donde lo deja todo a la composición de la fachada y una fachada de hormigón, una cubierta inclinada de teja y poco más. O este edificio estupendo de nada menos que de la Sota, Corrales y Molezún. Otra vez Corrales y Molezún sumado de la Sota, ¿no? Ya sabéis que de la Sota junto con, diríamos, con Cano Lasso y Sando Iza, por los tres mejores arquitectos españoles del siglo XX. Un edificio estupendo donde además la propia cubierta no es un elemento gratuito y decir de porque yo lo valgo el arquitecto, no, sino más es la mejor forma en este caso de adaptarse a la orografía del terreno. Visto desde el interior, ese mismo edificio, la potencia del plano inclinado, o este edificio que a mí me encanta personalmente, este lo escogí porque me parece de una elegancia y una simplificación que es admirable, es decir, la limpieza de las líneas y no se puede decir más con menos, ¿no? Como decía Mies van der Rohe, menos es más. Pues no se puede decir más con menos. Oye, os habéis fijado, ¿no? Con cubierta inclinada también. Luego, ojo al dato, como diría aquel. Y bueno, pues también fuera de España, Alvar Aalto, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar de Alvar Aalto como uno de los pilares de la arquitectura contemporánea mundial, ¿no? Del siglo XX? Esto es una casa experimental que hicieron con todos los materiales cerámicos que había en el sector cerámico en Finlandia, pues se usaron todos en esa obra, ¿no? Otro edificio de Alvar Aalto, Álvaro Siza, arquitecto actual, contemporáneo y de gran prestigio.
estupendo arquitecto, bueno, pues también un gran valedor de la cubierta inclinada. Que muchos edificios suyos tienen cubierta inclinada. Muchísimos. Y luego, bueno, pues edificios de arquitectura también de autor, aunque sea de autores menos conocidos, pero sí, hay mucha arquitectura de arquitectos no tan mediáticos y no tan publicados y que pues, son buenos ejemplos de buena arquitectura y, ¿por qué no?, con cubierta inclinada, ¿no? En fin, como veis, son todo edificios antiguos, feos y rancios, ¿no? Entiéndase la ironía. Esto, como dicen en la radio, la ironía no se entiende. Esto es una broma para los que estéis en internet, ¿vale? Pues eso, que desde luego de antiguo, rancio y soso, nada de nada, ¿no? Y desde luego, expresividad, pues la que queráis. Y ya nada más, pues gracias por vuestra atención y vuestra asistencia. A vosotros y a los que estáis por allí en el más allá en internet, pues también gracias por vuestra asistencia. Si tenéis alguna preguntilla, alguna cuestión que añadir o alguna cosa, pues es el momento. En cualquier caso, pues eso. Muchas gracias por vuestra atención. No parece que haya nadie por internet, ¿no? A ver. Vale. Pues nada, cierro la grabación porque no parece que haya nadie que pregunte nada. Gracias por la ponencia. No hay de qué. Bueno. Ah, mira, me está... Ah, sí, la encuesta. Es verdad. Si sois tan amables, si me la podéis rellenar. Es un cuestionario de, bueno, pues a ver qué os parece un poco los productos que presentamos, el tipo de ponencia, qué os parezco yo, qué os parece un poco la jornada en general. Y si me lo podéis rellenar, lo agradezco. No hace falta si no queréis poner vuestros datos, se agradece porque podemos tener informados de temas que os puedan interesar que desarrollamos en Hispalit, pero no es obligatorio poner vuestros datos si no queréis. Si me podéis hacer el favor de repartirla, muchas gracias. Me dicen por aquí una pregunta. ¿Podremos obtener la presentación? Se colgará en la web, ¿no? Imagino en algún momento en breve, ¿no? Sí, se va a colgar en la web de Hispalit, ya la podréis descargar en los próximos días. Me imagino que ya accediendo a Hispalit y en la sección de Texas ahí se podrá descolgar. Sí, vale. Pues sí, se podrá obtener en breve. Bueno, a los que me habéis dado las gracias, pues a vosotros por asistir. En general, lo digo a todos, que me habéis agradecido varios, pues a todos, muchas gracias y hasta otra.